Entonces, vamos a hacer un repaso rápido. Este sí lo voy a hacer rápido para que podamos conectarnos con lo que vamos a seguir hablando y que podamos entender de qué hemos venido enseñando en estos domingos. Hemos tomado Mi corazón es su viñedo. Si hay algo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, es una viña que dé mucho fruto, que produzca vino en abundancia, que realmente sea una viña fructífera. Y el viñedo pues habla mucho en la palabra sobre prosperidad, sobre bendición, y eso es lo que el Señor quiere hacer de nuestro corazón. Tomábamos la parábola del sembrador, no la voy a leer nuevamente, ya nosotros la hemos leído varias veces, pero sí quiero dejar lo que dice allí en Palabra de Dios para Todos, Mateo 13, escuchen y oigan bien lo que les digo. Cuando el Señor estaba enseñando algo, cuando Jesús está enseñando algo, quería que nosotros estuviéramos escuchando y abiertos a lo que Él quería enseñar. Y allí está, hay diferentes referencias frente a la parábola del sembrador. Una está en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Y hay 4 lugares que hablamos, ¿cierto? Hay 4 clases de terrenos. El primero, el camino. El segundo, terreno pedregoso. El tercero, entre espinos. Y el cuarto, buena tierra. Bueno, esto ya, si queremos ver todo esto, de pronto no estuvimos en las enseñanzas anteriores, yo los animo que allí en YouTube, en el canal de la congregación, ustedes se pueden suscribir y allí están estas enseñanzas. El terreno pedregoso, dijimos en la agricultura qué significa o qué sucede cuando cada semilla cae en estos diferentes terrenos, y está la buena tierra. También dijimos por qué el Señor hablaba por parábolas, y Él lo dice allí en Mateo 13, ¿cierto? Esto sí lo vamos a leer, aquí vamos a conectar nuevamente. Sus seguidores se acercaron y le preguntaron a Jesús: ¿por qué enseñas a la gente por medio de historias? Él le respondió. ¿Quiénes fueron los que le preguntaron? Los discípulos. La multitud no, la multitud solo estaba oyendo lo que Jesús estaba hablando, pero sus discípulos sí quedaron inquietos. ¿Qué es lo que quieres enseñar? ¿Por qué lo enseñas de esta manera? Y Jesús les dijo: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no ha sido dada a conocer sobre el reino, pero ellos no. Porque al que entienda algo se le dará más a entender y tendrá más que suficiente, pero al que no entienda, hasta que lo entienda se le quitará. Por eso yo les hablo por medio de historias, porque aún ellos miran, no ven nada, oyen, pero no escuchan ni entienden nada. De esta manera ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos: por más que oigan, ¿qué? Por más que miren, han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Aquí hay algo particular y vale la pena resaltarlo. El poder entender y oír, el fruto de entender y oír, nos lleva nuevamente hacia el Señor. El entender y oír no solo tiene que ver con una capacidad intelectual, con conocer algo más, con entender algo más. El fruto de entender lo que Jesús habla, el fruto de oír lo que Jesús habla, el fruto de ver lo que Jesús habla, es volver a Él. Allí está el propósito, volver a Él. Pero ustedes son afortunados porque pueden ver y entender. Les digo la verdad, muchos profetas y otros justos quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. También quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En este sentido, hablamos de que la parábola ¿qué manifiesta primero? ¿Qué habla primero? Una verdad central que el Señor quiere que descubramos. Cada historia breve está tomada de la vida real para enseñar una verdad espiritual. En las parábolas de Jesús, lo que Él nos quiere mostrar es una verdad espiritual. El tema central de sus parábolas es el reino de Dios, es la columna vertebral. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que busquemos entender
Cuando el Señor habla, siempre nos va a enseñar de su reino. La bendición está en su reino, en buscar su reino. Nos bendice a nosotros, pero el tema central nos lleva siempre a Él. Nos bendice nuestra vida, sana nuestro cuerpo, libera nuestra mente, nos da bendición a todo nuestro ser, pero todo nos lleva nuevamente a Él. Es la columna vertebral. Resumiendo, podríamos decir que una parábola es un relato o una historia breve cuya comparación se encuadra dentro de la vida real para que podamos comprender un poco lo que el Señor nos quiere decir, que siendo utilizada por nuestro Señor trata de mostrarnos una verdad que espiritual. Aquí nosotros hacíamos mención entonces de esto. El tema central de sus palabras es el reino, de sus parábolas es el reino. El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es como, y aquí es donde de pronto la multitud no entendía, no comprendía, porque la multitud quería ser sanada, la multitud quería ser liberada, la multitud quería que su hambre fuera saciada. Eso buscaba la multitud. La multitud siempre buscaba que sus necesidades básicas fueran suplidas, y por eso la multitud nunca pudo entender este misterio. Pero lo que dice allí el versículo 11 es que a ellos les ha sido dado a conocer que los misterios del reino. Y aquí misterios decíamos que no es algo oscuro, no es algo imposible de entender. En el Nuevo Testamento, misterio significa que era algo ininteligible para el de afuera. O sea, el de afuera no lo podría comprender. El que no seguía a Cristo, el que no conocía al Señor, no podría entender estos misterios. Pero para el que seguía a Jesús, para el discípulo, los misterios del reino eran algo claro como el agua. Hablamos de la Santa Cena, hablamos del matrimonio, hablamos de cómo el Señor, hay diferentes tipologías que usa allí para que nosotros podamos entender verdades espirituales. Y para el de afuera pues va a ser incomprensible, pero para nosotros va a ser comprensible. Es como lo que dice Efesios 5, 31 al 33. El tema entonces central de sus parábolas es ¿qué? El reino. Y hablando de los misterios del reino, nos referíamos a 1 Corintios 12, 14. Palabra de Dios para todos lo dice: el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse ¿de qué manera? Espiritualmente. Nueva Traducción Viviente dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, hicimos un pequeño repaso de qué es ser espiritual, qué pasó, cómo formó Dios al hombre. Dios al hombre del polvo de la tierra está su cuerpo, Él sopla aliento de vida, pone su espíritu en el hombre, y del contacto del espíritu con el cuerpo, de allí se produce o viene el alma, que es intelecto, voluntad y emociones. ¿Cuál era el propósito del alma en el diseño original de Dios? Que el hombre pudiera entender todo el mundo natural a través de su espíritu, que era el que lo gobernaba. ¿Y qué hacía el alma? Entonces el intelecto no era el intelecto que le producía lo que veía. El intelecto venía de lo que Dios le enseñaba, de lo que Dios le mostraba. La voluntad era la voluntad sujeta a la voluntad de Dios, y las emociones no eran las que producían el ver flores tan lindas, árboles tan hermosos, animales tan llamativos. Eso no era lo que le generaba gozo. Le generaba gozo era lo que venía de parte del Señor y le hacía disfrutar lo que estaba alrededor. O sea, cuando él veía la creación, el hombre veía la creación, ¿a quién veía? A Dios. Veía a aquel que lo había creado. Y eso le daba alegría. Por eso es que Dios dice que puso todo en el Edén, puso todo agradable a los ojos del hombre. Quería que el hombre se deleitara, pero las emociones no dependían de lo que veía el hombre, sino reconocía de quién venía todo lo que él veía. Ese era el propósito original de Dios en la creación del hombre. Pero recordamos que el hombre, ¿qué fue lo que hizo caer al hombre?
la desobediencia entra en el hombre y su espíritu, como dijo el Señor, pues si comes de este árbol, ciertamente morirás. Morir o muerte en la palabra no tiene que ver con, ¿cómo es el término médico? Allá veo a dos doctoras aquí al frente mío. No se achanten porque, pues, bueno, entonces, Dianita tiene, no, mentiras. El término médico a muerte? Uy, ¿en qué semestre van? Pero ¿cuál es el término? Perdón, en la definición de muerte, la definición médica de muerte. O sea, no hay signos vitales, cesación de signos vitales. Muerte en la Biblia no habla de que no hay vida. Muerte en la Biblia habla de naturaleza. Cuando habla de muerte, habla de separación de Dios. Por eso cuando el fruto de la carne o el fruto que se da en la vida de aquellos que están separados de Dios, envidias, egoísmo, bueno, todo esto que habla Gálatas allí, los frutos de la carne, porque el hombre siguió viviendo, o sea, el hombre murió pero siguió viviendo. Su vida física continuó, pero a la final la muerte espiritual que vino al hombre, la separación de Dios, empezó a mermar la vida física del hombre. ¿Cuánto vivió Adán? ¿Cuánto vivió Matusalén? ¿Cuánto vivió Abraham? Y poco a poco, ¿cuánto estamos viviendo ahora? Entonces, por eso muerte en la Biblia no es que han cesado los signos vitales, sino habla de separados de Dios. Entonces, cuando dice Pablo que los que son espirituales, nuevamente son los que pueden entender las cosas que vienen de Dios, es lo que decía Jesús cuando dijo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. O sea, el que naciere del agua y del espíritu. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Pedro dijo que cuando nosotros volvemos a Jesús, Él nos ha hecho nación santa, pueblo adquirido por Dios, para entender o para conocer las virtudes ¿de qué? De aquel que nos llamó. ¿De dónde? ¿De dónde? Separados de Dios. Separados de Dios. ¿A dónde? A su luz. Ahora nuevamente en Cristo. Antes estábamos muertos, ahora vivimos. El espiritual no es el que ora más, dijimos, no es el que ora más, no es el que lee más la Biblia. El espiritual es el que su espíritu ahora vive. ¿Y cómo se manifiesta un espíritu vivo? ¿Qué hizo caer al hombre? ¿Cuál fue el pecado que hizo caer al hombre? Entonces, si el hombre cayó y fue separado de Dios por la desobediencia, ¿qué caracteriza al hombre espiritual? La obediencia. ¿Qué más espiritual que ser obedientes? El mundo nos hace ver, o el mundo nos quiere hacer creer que ser espiritual tiene que ver con algo místico, que ser espiritual tiene que ver con el que ve más allá. Es fruto cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Igual también lo dijo Joel, ¿no? Que en los postreros días los jóvenes verán, los ancianos que son manifestaciones espirituales, pero viene de una vida de obediencia al Señor. Entonces, en otras palabras, un hombre espiritual es un hombre que obedece a Dios. Un hombre o una mujer que obedece a Dios, ese es un hombre espiritual. Un hombre y una mujer que obedece a Dios. Un hombre natural es un hombre o una mujer que conocen de Dios, obedece más a sus emociones, a su voluntad y a su intelecto. Ese es un hombre natural. Aquel que aunque conoce a Dios, es guiado más por su vida natural. Y un hombre carnal es aquel que obviamente está completamente separado del Señor. Yo les decía que hay un libro que se llama El hombre espiritual, de Watchman Nee. Es muy interesante, si lo pueden leer. Es un libro que debería estar en toda biblioteca de un seguidor de Cristo, para no decir un cristiano. Ok, entonces ser espiritual es eso, es obedecer. Cuando yo veo lo que la palabra dice y yo actúo conforme a la palabra, allí estoy activando mi espíritu, estoy despertando mi espíritu
a lo que el Señor hizo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Una frase que debería caracterizarnos a nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Jesús mientras caminó en la tierra? Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Jesús veía lo que el Padre hacía. Jesús veía lo que el Padre le decía. Jesús escuchaba la voz de Dios que lo guiaba día a día, momento a momento. Tanto así que cuando fue atacado su cuerpo natural, tanto así que cuando fue atacada su mente, o fue atacada también su voluntad, él no dependió de su vida natural, él dependió de su vida espiritual. ¿Por qué lo decimos? Cuando Jesús fue tentado, hay una frase que caracteriza cómo él venció la tentación. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. Entonces, aunque yo tengo ganas de comer y podría decirle a esas piedras que se convirtieran en pan, no, escrito está. Jesús decidió obedecer lo que estaba escrito. Decidió obedecer lo que estaba escrito. Y aunque el enemigo también conoce lo que está escrito, Jesús conocía el corazón del Padre en la Escritura, porque no solo es lo que está escrito, es que yo conozca al Padre para saber cuándo lo que está escrito me lleva a Dios o cuándo lo que está escrito lleva a saciar mi propia vida. Porque muchos podemos tomar la palabra de Dios como justificación para hacer lo que queremos. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, este versículo de Filipenses 4:13 lo hemos malinterpretado. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que... Entonces, como todo lo puedo, para todo me lanzo, a todo le digo que sí, ¿no? ¿No? Porque también la palabra nos da claves o nos da herramientas para poder saber cuándo es la voluntad de Dios. Pero bueno, ese no es el tema. El espiritual es aquel que obedece la palabra de Dios, que la guarda y hace lo que allí está escrito. Ese es el hombre espiritual. Y seguimos aquí entonces. El tema central de las parábolas, ¿cuál es? El reino de Dios. El tema central de las parábolas, permítanme, ya ahora me conecto aquí. Ahora me perdí. El tema central de las parábolas es el reino de Dios. Allí Jesús siempre establece un principio espiritual. Jesús siempre establece un principio espiritual que se repite en varios contextos, que dice en efecto que el que tiene fe, según lo que Jesús le está explicando a los discípulos de la parábola del sembrador, Jesús le estaba diciendo que el que tiene fe entenderá más y más y más de los misterios del reino. En cambio, el que no tiene fe perderá aún lo poco que ha obtenido. A primera vista parecería muy cruel. Por eso dice allí, porque a cualquiera que tiene, ¿no es como injusto? En nuestro mundo, en nuestra sociedad humanista, supuestamente se le da al que no tiene. Pero en el reino de Dios se le da al que tiene. ¿Y qué es lo primero que debo tener para recibir más? Fe. Fe. Se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice la Nueva Traducción Viviente, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Si en algún momento nosotros no comprendemos la palabra, no entendemos, pero somos de los que en algún momento hemos escuchado y desechamos, en otras palabras, nos entra por un oído y nos sale por el otro, lo poco que entendíamos poco a poco se va a ir perdiendo. Poco a poco se va a ir perdiendo. Porque es que la fe ahora, no es acciones, las obras no son acciones. ¿Qué es lo que produce la fe en mí? ¿Qué ayuda la fe en mí? Me ayuda primero a ir nuevamente a Dios, a buscar sus enseñanzas,
a aprender más de Él. Eso es lo que hace la fe. Pero si yo sencillamente me quedo como que sí creo en Dios, porque recordemos que aún muchos que no son seguidores de Cristo creen en Dios. O sea, no basta creer en Dios. Hemos creído que creer en Dios ya es suficiente. No. Por eso Jesús siempre dijo que el que guarda, el que escucha, el que oye, guarda y hace. Escucha, guarda y hace. Entonces, podría decirles que no es suficiente con que ustedes vengan aquí a escuchar. No es suficiente que nosotros escuchemos una enseñanza. No es suficiente. Aún de pronto lo que se escuchó en la semana se puede haber perdido. Si nosotros no guardamos lo que escuchamos y no hacemos conforme a lo que escuchamos, esa enseñanza, esa palabra, ese principio, esa semilla de vida se va a perder. Y a veces podemos vernos en unos círculos viciosos de que nada sucede en nosotros. Nos podemos ver en unos círculos viciosos donde nada cambia, donde todo sigue igual. Pero es que Jesús dijo, tenemos que tomar la palabra, obviamente escucharla, guardarla y hacerla. He ahí el motivo por el cual siempre los animo a que no solo se queden escuchando, traigan un cuaderno, escriban. Ténganlo por seguro, padres de familia, que apenas los lleven a almorzar, ustedes van a decir, ¡ay! Me invitaron a almorzar. Se olvidó lo que se dijo hoy. Seguro. Si hiciéramos una encuesta aquí, ¿cuántos recordamos lo que el Señor nos dijo hace 8 días? Nos vamos a sorprender el porcentaje. Entonces no es suficiente solo con escuchar. A primera vista entonces parece cruel esta declaración. Parece cruel que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero hay un teólogo que a mí me gusta mucho leerlo, que se llama William Berkeley. Él dice lo siguiente, dice: en todas las esferas de la vida se le da más al que tiene y se le quita lo que tiene al que no tiene. Un ejemplo, en el mundo de la investigación, el estudiante que se esfuerza por adquirir conocimientos adquiere más conocimientos, natural. Es a él al que se le ofrecen cursos avanzados. Es a él el que tiene la posibilidad de maestrías, tiene la posibilidad de becas, tiene la posibilidad de semilleros de investigación. ¿A quién? Al que se esfuerza por conocer más. Y las cosas más interesantes están para aquel que se esfuerza por conocer más. Y es así porque en su fidelidad se ha capacitado para recibir y usar todo lo que se le está dando. Aquí tenemos nosotros personas que han hecho estudios superiores al pregrado, y esos estudios superiores solo están disponibles para el que está dispuesto a saber más. O sea, no se le abre un estudio superior, una maestría, una especialización, un doctorado, un posgrado, no se le abre al que no quiere conocer. Realmente el que se matricula en un posgrado es porque quiere saber más. Entonces al que quiere saber más, se le da más. ¿Comprendemos el principio? ¿Sí? ¿No? Sí, señor, muy bien. ¿Quién dijo sí, señor? De las mías. Ay, ay, ay. Por otra parte, el estudiante perezoso que hace lo menos posible pierde hasta los conocimientos que tenía. Al que hace el menor esfuerzo, aún lo que sabía se le pierde. Muchas personas, por ejemplo, llegan a saber algo de inglés u otra lengua, pero con el paso del tiempo pierden lo que sabían porque no procuraron desarrollarlo y usarlo. Muchas personas tenían habilidad en un arte, juego, lo perdieron porque lo abandonaron. A la final, y perdóneme la expresión, pero la voy a usar así, bueno, así la usa el comentarista. El vago acaba perdiendo hasta lo que tenía. Ojo con la vagancia espiritual, si lo podemos decir de esa manera. Todos los dones se pueden desarrollar, pero como nada permanece inmóvil en la vida, lo que no se desarrolla se pierde. Lo que no crece se atrofia.
Donde hay vida, hay crecimiento. Donde hay vida, hay crecimiento. Lo que yo dejo quieto, eso allí se pierde. Berkeley dice, así sucede también con la bondad. Cada tentación que vencemos nos hace más fácil vencer la siguiente. Y cada tentación a la que sucumbimos nos hace menos capaces de vencer la siguiente. Siempre que hacemos una buena obra, un acto de autodisciplina o de servicio, nos capacita más para hacer el siguiente. Y cada vez que desperdiciamos una oportunidad, nos hacemos menos capaces de aprovechar la siguiente que viene. La vida, dice William Barclay, la vida es un constante proceso en el que se gana más o se pierde más. Jesús estableció la verdad de que cuanto más cerca vivamos de Él, más creceremos hacia el ideal de su vida en nosotros. Cuanto más nos alejemos de la persona de Jesús o dejemos que nos alejen las circunstancias, menos capacitados estaremos para alcanzar la bondad. Porque la debilidad, como la fuerza, crece. O sea, todo crece. Si yo me acerco al Señor, voy a ser más fuerte, crece. Pero si yo me alejo del Señor, voy a ser más débil. Igual va a crecer. Igual va a crecer. Crece o la debilidad o crece la fuerza. No es un asunto de capacidad intelectual, sino de un corazón humilde, sensible y dispuesto. Entre más nos alejemos de Dios, más débiles vamos a estar. Entre más nos acerquemos a Dios, más fuertes vamos a estar. Ahora dice el versículo 13, a ver si lo tengo aquí, perdón. Dice allí el versículo 13, podemos poner Mateo 13, versículo 13 para que recordemos lo que dice allí. Mateo 13, 13. Mateo. Vayámonos al 12. Perdón un momentico el 12. Miren lo que dice el 12. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Y mire cómo comienza el 13. Pongamos el 13. Por eso, o a causa de esto, o por esta razón, uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Jesús dijo, por causa de esto. Es importante notar que Jesús está explicando la razón por la cual Él toma el uso de las parábolas en respuesta a la pregunta de sus discípulos. Allí en el versículo 13, Jesús resume la verdad y se refiere a los que ven las evidencias de la presencia del reino de los cielos en su medio y oyen las enseñanzas de Jesús y los testimonios de sus seguidores, pero no entienden. Según Mateo, Jesús hablaba en parábolas porque la gente era demasiado ciega y sorda para entender la verdad de otra forma. Por eso Jesús optaba por las parábolas. Hay que notar que este dicho de Jesús es el que se menciona en Isaías 6, 9 al 10, otro pasaje que puede provocar algo de inquietud en el corazón, porque dice Isaías 6 del 9 al 10, pongámoslo allí por favor. Mire, Isaías 6 del 9 al 10 dice: ve y dile a este pueblo. Allí lo dice Nueva Traducción de Viviente, dice: ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Suena como contradictorio, es como si el Señor estuviera diciendo: escuchen, pero no van a entender. Escuchen, pero no van a entender. Dicen: vean, pero no comprenderán. Y miren lo que dice el siguiente versículo, el 10.
endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos. Parece que el hecho de que no entendieran viniera de parte de Dios, como que es Dios el que endurece el corazón, como que es Dios el que tapa los ojos, como que es Dios el que endurece los oídos. Pero hay una traducción, me ponen nuevamente la presentación, por favor. No sé si lo escribí allí. A ver, bueno, no. La traducción de la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, que era una traducción que usaban casi todos los judíos en los tiempos de Jesús, dice de esta manera: ve y dile a este pueblo, de veras oirán, pero no entenderán, y verán, pero no percibirán. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha insensibilizado. O sea, esta traducción venida del original no le da la responsabilidad a Dios por el corazón endurecido. Está hablando es de que el pueblo endureció el corazón. Oyen torpemente con sus oídos y han cerrado sus ojos. No sea que alguna vez vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y se conviertan y yo los sane. Realmente lo que hace esta versión es que quita de Dios la responsabilidad. ¿Y a quién se le pone la responsabilidad de entender y comprender? A nosotros. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de comprender? Yo. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de entender? Yo. Por eso el salmista decía en el Salmo 78, miren lo que declara el salmista: presta oído, oh pueblo mío, a mi enseñanza. Aplica tus oídos a las palabras de mi boca. Enseñaré públicamente por medio de parábolas. Comunicaré antiguos dichos misteriosos, cosas que hemos oído y que sabemos porque nos las dijeron nuestros padres. Esta es una cita en la que el salmista sabe que lo que está diciendo se entenderá y le recordará al pueblo verdades que tanto ellos como sus padres ya conocían. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una responsabilidad y la responsabilidad está en nosotros. Jesús enseñó la parábola del sembrador. Le preguntó a sus discípulos: no entendemos por qué las enseñas así. Porque oirán y no entenderán. ¿Por qué uno escucha y no entiende? ¿Por qué? Según la palabra. Porque su corazón está endurecido. ¿Estoy hablando a los que no creen en Cristo? No. ¿Estoy hablando a los que no han entregado su vida a Cristo? No. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A sus discípulos. ¿A quién le estaba hablando Isaías? Al pueblo. ¿A quién le estaba recordando el salmista? Al pueblo. Algunos llaman un corazón endurecido, otros lo llaman un espíritu adormecido. ¿Puede nuestro espíritu estar adormecido? Sí. Nuestro espíritu duerme cuando nosotros apelamos a nuestro conocimiento, vamos a nuestra voluntad o nos dominan nuestras emociones. Pero cuando yo voy a la palabra, leo la palabra, la escucho, la obedezco, mi espíritu empieza a despertarse y a entender lo que Dios quiere de mí. Por eso muchas cosas en nuestro diario vivir no se dan. Por eso muchas verdades en nuestro diario vivir no se ven, porque las desechamos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que a veces hacemos con la palabra un banquete? Es como si fuera un buffet. ¿Qué es lo que más nos gusta del buffet? ¿Ah? A mí la proteína. El bofe. El corazón. Una fritanga es un buffet, ¿no? Uno va a la plaza y la fritanga es un buffet. Y a estas horas hablar de fritanga, Ana. Pero un corazón endurecido, ¿qué hace? O un espíritu adormecido, ¿qué hace?
ve el buffet de la palabra de Dios y come lo que le gusta. Él concederá las peticiones de mi corazón y toma lo que le gusta. Me bendecirá en todo lo que yo haga. Toma lo que le gusta. Pero también, como en un buffet, podemos darnos la libertad de no comer lo que no nos gusta. Entonces pasamos por la ensalada y la dejamos ahí. No comemos ensalada o no comemos lo que no nos gusta. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, cuando dice, ve, dalo todo lo que tienes y sígueme, no, eso no nos gusta, no lo comemos. Cuando miramos la palabra de Dios que habla de verdades de entregar, de recorrer la segunda milla, de negarnos a nosotros mismos, de ser humildes, de tener un corazón, no, eso no va conmigo, porque yo hago lo que quiero. Y allí lo que hace esa dinámica de desechar unas palabras, tomar otras, porque acordémonos que la palabra es una sola, el problema es que nuestro corazón se va endureciendo. O nuestro espíritu se va adormeciendo. Entonces, aquí hay una responsabilidad. Cuando Jesús le enseña a estos discípulos, le está diciendo que la responsabilidad es de nosotros, que deliberadamente rechazamos la verdad del reino. Yo sé que hay temas álgidos en la palabra de Dios. Hay temas álgidos. Hay temas a los que le rehuimos en la palabra de Dios. Un tema álgido en la palabra. El dinero. El dinero es un tema álgido en la palabra. Álgido para el que no ve el principio del reino. Pero para el que entiende el principio del reino, cuando Jesús le dijo, no podrás tener dos señores, es porque Él sabe que el dinero puede mover completamente nuestro corazón y nuestra voluntad a alejarnos del Señor. No, Henry ya empezó a pedir. Hoy vamos a recoger una ofrenda para probar esta palabra. Uy, Henry, ya. Ven. Hablamos del diezmo y es un tema álgido. Yo no entiendo por qué tiene que ser un tema álgido. Si el hombre espiritual, para el hombre natural, el diezmo es locura. Pero para el espiritual entiende que hay un proveedor en el cielo que nunca lo va a abandonar. Para el hombre natural, mi papá, de pronto voy a recordar una enseñanza que daba mi papá del diezmo. Él traía un mercado. Los que se acuerdan, siempre traía un mercado. Pero de pronto lo hacemos después. Nos cuesta ver que tenemos 10 bananos. No, si son 10 dedos, sí. Pero imagínense, sean espirituales. Aquí hay 10 bananos. ¿Sí? 10 bananos. ¿Cuántos bananos te pide el Señor a ti? 1. ¿Cuántos te está dejando a ti? Acaparador el Señor, ¿no? Hola, el Señor es abusivo. Deja 9 para que yo viva y solo me pide 1. Y es curioso que muchas veces nuestro corazón no da el 1 y pierde los 9. Ese es el corazón del hombre natural. No entiende que dando 1, el Señor bendice los 9. Que dando 1, el Señor prospera los 9. Que dando 1, el Señor multiplica los 9. La enseñanza, a mí me dejó una enseñanza muy grande, la multiplicación de los panes y los peces. Ese es un mensaje grande en donde debe estar puesta nuestra confianza. Porque si tú confías en lo que ves, como lo decía el profeta, lo que se carcome la polilla y lo que el pulgón, bueno, lo material, si tú pones tu confianza en lo material, fue lo que pasó con Adán, puso su confianza en lo que veía, un árbol del bien y del mal. Pero en la enseñanza de la multiplicación, el Señor le dice a los discípulos, a los que caminaban con Él, el Señor les dijo a los discípulos, vayan, aliméntenlos.
¿Qué hicieron los discípulos? A ver, ¿de dónde? Alguno diría, me pediste el diezmo y era lo único que tenía. ¿De dónde? Y llega un joven que no había caminado con Jesús, pero me imagino que veía cómo Jesús hizo milagros y todo esto. Y vino un joven y puso delante del Señor, ¿cuántos panes? ¿Cuántos peces? Para el hombre natural es locura. Y aquí se manifestaron los discípulos. Los discípulos dijeron, 5 panes y 2 peces van a alimentar 3,000. Es que no trajeron 3,000 también. ¿Me están contradiciendo? Por eso es que escuchan y no entienden. Bueno, 5,000, les voy a llevar la razón, 5,000. Para el hombre natural, 5 panes y 2 peces no alimentan 5,000. Y eran más de 5,000, porque allí solo se contaban a los hombres. Naturalmente, era locura. Por eso cuando los discípulos vieron acercar al joven y el joven trae los 5 panes y los 2 peces, a ver, pero ¿qué hizo el joven? ¿A dónde llevó los 5 panes y los 2 peces? ¿A dónde los puso? ¿Dónde los puso el joven? Lo imposible lo puso a los pies de Jesús. Lo que no alcanzaba los puso a los pies de Jesús. Lo que para otros no servía para nada, lo puso a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Porque ¿qué hace Jesús cuando uno pone algo a sus pies? ¿Qué hace Jesús? Lo toma y lo bendice. La oración de Jesús, toma esos 5 panes y esos 2 peces y Señor, aunque esto no alcanza para nada, lo bendigo, a ver qué podemos hacer con esto, Señor. Así oró Jesús. ¿Cómo oró Jesús? Levantándolos, dio gracias. Los discípulos, a ver, pero él lo poco lo tomó y dio gracias. Y eso miserable, y eso que era ilógico, y eso que no era una cantidad miserable para alimentar tanta gente, en las manos de Jesús multiplicó, alimentó y ¿saben qué? Sobró. Entonces el joven no solo se llevó, porque el joven perdió 5 panes y 2 peces. A la final de pronto los estaba vendiendo y dijo, ala, esto me alcanzará para una tacita de aceite, de pronto y un poquitico de harina, pero Jesús lo necesita, de pronto me van a regañar en la casa, y lo puso a los pies de Jesús. Adivinen con cuánto se devolvió el joven a la casa. Canastas llenas de comida. Ese es el tema con el dinero, que yo confío más en los 10,000 pesos que tengo en el bolsillo, que yo confío más en lo que tengo acá, porque esto es mío, que si lo pongo en el Señor, Él me lo puede multiplicar y va a sobreabundar. Ahora, ojo con el corazón. Listo, entonces como yo soy buen negociante, lo voy a poner en el Señor para que me lo multiplique. No, porque el Señor siempre hace todo para su reino. ¿Por qué se fue bendecido el joven? Porque el joven no pensó en que iba a devolverse con canastas llenas. El joven lo único que dijo, lo poco que tengo lo pongo en ti, Jesús. Lo poco que tengo lo pongo a tus manos. Haz lo que quieras con eso poco que tengo. La responsabilidad está ¿en dónde? En nosotros. Ahí está su palabra. Muchos me pelean con eso y yo les digo, lean la palabra. No peleen conmigo. No peleen conmigo. El tema del diezmo, el tema de la ofrenda, el ser generoso, el recorrer la segunda milla, el poner la otra mejilla, el perdonar al enemigo, todo ese tema no lo peleen conmigo, peleenlo con Dios. Ahí está en su palabra. Pero hay principios que muchas veces nos tienen atados, no los obedecemos y eso hace que nuestro espíritu se adormezca. Entonces ahí hay una responsabilidad en nosotros. La cita que menciona Jesús allí sirve para subrayar
la responsabilidad de los que deliberadamente rechazamos la verdad del reino. Jesús lo dijo: no se preocupen por qué han de comer, no se preocupen por qué han de vestir. Yo he tenido miles de experiencias en este sentido y las he compartido con ustedes. Grandes experiencias donde realmente nos hemos dado cuenta que el Señor es el que ha guardado y ha velado por nosotros y ha velado por nuestras familias. Cuando no había, nunca faltó. Cuando no hubo, siempre estuvo la alacena, había algo para comer. Nunca faltó nada, aún a pesar de la fe de uno. A pesar de mi fe, nunca faltó nada. Ay, anhelo como hombre natural tener más, obvio, pero el Señor me dio una enseñanza muy grande, y es tener contentamiento. Y es que si el Señor me dio lo que tengo, es porque no necesito más. Es lo que tengo para poder hacer lo que Él me dijo que hiciera, punto. Y estoy contento con eso. Pero si dejo que mi corazón se vaya más y más a anhelar más, en el momento menos pensado, puedo mirar a los lados y quién sabe dónde está el Señor. Y sin darme cuenta me voy alejando de Él. Por eso yo te animo, pregúntale al Señor cuando Él dice: no puedes servir a dos señores. ¿Por qué no dijo a Satanás y a Dios? ¿Por qué dijo Jesús? No lo dice el pastor, lo dice Jesús: no puedes servir a dos señores. Pregúntale al Señor y tengas oídos y escucha. ¿La responsabilidad en quién está? En el hombre, está en nosotros, y ya lo hemos escuchado. Ahora, ¿qué es lo que Jesús termina diciendo? Que seamos sensibles a su mensaje. Jesús termina la explicación del propósito de las parábolas felicitando a los discípulos porque sus ojos y oídos estaban abiertos y sensibles. Porque dice aquí: pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Cuáles fueron estas personas? Léete Hebreos capítulo 12, el capítulo de la fe. 12, 11, Hebreos 11. Léete Hebreos 11. En el 12:12 es donde dice el consumador de la fe. Léete Hebreos 11, y en Hebreos 11 vas a ver a aquellas personas justas y aquellos profetas que anhelaron ver lo que los discípulos estaban viendo, y a pesar de que no lo vieron, caminaron como si lo vieran. ¡Qué fe! Por eso la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú tienes fe? ¿Hay alguien aquí que no tenga fe? No se miren, están mirando a quien levanta la mano. Si venga a ver quién es el incrédulo. ¿Hay alguien aquí que no tenga fe? No estoy diciendo que levante la mano. ¿Hay alguien aquí que necesita fe? Yo creo que todos nosotros necesitamos fe. Necesitamos. Tenemos al Creador del cielo y de la tierra. Es nuestro Padre. Somos sus hijos. Necesitamos fe para saber, para ver que Él ha guardado nuestra vida, que Él nos ha cuidado, que ha hecho todo para que nosotros no quedemos atados a este siglo, no quedemos atados a este mundo, no quedemos atados a lo que el mundo nos ofrece. Necesitamos fe para que aquello que hemos escuchado de Él
poco o mucho, podamos caminar sobre ello. No te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees. El centurión, cuando se acercó a Jesús, Jesús le preguntó que si creía que él podía sanar a la hija, aunque ella no estaba ahí a su lado. Y el centurión le dijo que sí. Pero el centurión después de eso le dijo: ayuda a mi fe. Ayuda, Señor, ayúdanos. A veces estamos en medio de ese ir y venir, de querer vivir la dimensión de tu reino, querer ver esa dimensión de transformación de tu reino, querer ver tu gloria, tus maravillas, tu presencia manifiesta. Vemos lo que dice tu palabra y sabemos que puede ser posible. Que tu voluntad sea manifestada aquí en la tierra. Queremos ver, aún con lo que está viviendo nuestro país, nuestra nación en este momento, queremos ver cómo obras un milagro, por ejemplo en la vida de este hombre allí, Miguel Uribe, Señor. En el fondo de nuestro corazón sabemos que tú puedes hacer milagros, pero siempre hay otra parte que dice: no creo, no creo. Y a veces estamos en ese doble ánimo, Señor. En algún momento caminando llenos de fe en ciertas áreas de nuestra vida, llenos de confianza, y en otras nos dejamos llevar por lo que parece que para nosotros es mejor. Y vivimos como en un doble ánimo, Señor. Allí es donde somos inconstantes en nuestros caminos. Pero tú lo prometiste, Rey. Prometiste, Señor. Pero que el Espíritu tuyo está sobre nosotros. Nos ha llenado, nos ha ungido, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha llevado de la oscuridad, de las tinieblas, a tu luz. Antes éramos huérfanos, ahora somos hijos. Antes estábamos fuera de tu pueblo, ahora nos has hecho de tu pueblo. Ahora nos hiciste, nos adoptaste, pusiste tu vida en nosotros. Pero no solo es esto, Señor, para salir afuera y luchar en nuestras fuerzas, salir y hacer las cosas a nuestra manera. Realmente afuera es donde tú quieres demostrarnos qué tan Padre eres, qué tan Dios grande eres. No aquí adentro, Señor. Por eso ayúdanos cuando salgamos de este lugar. Ayúdanos cuando salgamos a encontrarnos con el mundo, con nuestro trabajo, con nuestras frustraciones. Ayúdanos cuando salgamos a encontrarnos con nuestras luchas. Ayúdanos cuando salgamos a encontrarnos con los vacíos que hay en nuestro corazón y que hemos querido llenarlos de muchas maneras y de pronto en ninguna de esas estás tú. Ayúdanos a que al salir de aquí, Señor, podamos recordar las cosas buenas que tú has hecho por nosotros y darnos cuenta que no hay mejor lugar que estar contigo y experimentar, Señor, lo que sucede cuando obedezco tu palabra, lo que sucede cuando camino conforme a ella. Cuánto del cielo viene sobre mi vida cuando me pongo de acuerdo con tu voluntad. Por eso ayuda a nuestra fe, Señor.
Ayuda a nuestra fe. A que lo que tú quieres de nosotros, eso seamos. En medio de la debilidad, que tú seas fuerte. Ayúdanos. Ayúdanos. Porque queremos ser esa tierra fértil donde la semilla de tu vida, la semilla de tu palabra ha caído y produce fruto, y fruto en abundancia, más de lo que podemos imaginarnos. Ayuda, Señor, a nuestra vida. Yo bendigo cada corazón, Rey. Bendigo cada vida que hoy ha escuchado tu palabra, no mis palabras, Señor, que hoy ha escuchado tu palabra. Haznos sensibles a tu voz y que podamos caminar conforme a ella, Señor. En Cristo Jesús. Amén.